Ahora sí, ahí vamos. Bien. Elba, decime. Sí, ahí la profesora hablaba de un texto de Bauman, Sí, la que profesora Marita hemos... González, sí. Ah, bueno, yo ahí... Ese lo tenemos que leer también. Claro, mira, el texto de Bauman es el texto que sigue. El texto de Bauman Ah, es, no se dio la clase todavía, Sigmund no, Bauman, sigue a Castel, sigue a claro, Castel. exactamente, es el texto que ustedes Ah, van a recibir seguramente el domingo, mañana domingo o el lunes ya va a sí. estar colgado al campo. Ah, bueno. ¿Bien? Pues yo... Esa clase la va a dictar, la va a grabar el Ujú. profesor Gustavo de Lara. Ah, bueno. Bien, pero es el texto que sigue, está muy bien igual la aclaración para, Sí, para que vayamos. Por ahora, en esta segunda parte, trabajamos. Ustedes sí, tuvieron una primera clase grabada del texto de Michel Foucault, sí, luego trabajaron conmigo el texto sí, de Bourdieu, que sí. vamos a terminar en la clase que vamos a terminar hoy. Ujú. Luego, después de Bourdieu, vino la clase grabada del texto de Castells, la Sí, clase de la profesora Marita González. sí. Perfecto. Y entre mañana y el lunes, ustedes van a tener Está la disponible otra. la clase de Bauman. Sí. ¿Terminamos, profe? ¿Cómo? ¿Ahí terminamos con No, eso? falta, ¿O falta, qué? falta. Ah, yo Falta. pensé que Ah, faltan varios autores. Falta Sassen, falta Pacuán, faltan. uh, Igual no es mucho, realmente, ah, créanme, y esto sin ánimo de ah, un asustarlos, poquito. créanme que esto es muy Sí, poquito. En general, ustedes van a seguir, salvo excepciones, carreras en el marco de las ciencias sociales y la cantidad de lectura, créanme que es sí, eh, sí, me mucho imagino. más, digamos, porque, bueno, Sí, porque se necesita estamos en estudiar, pandemia. claro, más los autores, las teorías, pero de cualquier manera son Sí, ritmos que se van adquiriendo eh, sí, de forma natural o de forma mm, obligada, ¿no? sí. No queda otra, es así, No me queda, ¿qué vamos a hacer? es así. Pero bueno, Es el tiempo que nos tocó, profe. sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que habíamos quedado acá en la clase de Bauman. Nosotros habíamos dicho que el autor se enfoca mucho en el concepto de estrategia, ¿bien? Y recuerden que cuando él hablaba de estrategia, él no está hablando necesariamente de la definición clásica de acción, sino que la Ujú, estrategia trata de abordar tanto, eh, las intenciones subjetivas que tienen los sujetos y los grupos, pero también en el marco del condicionamiento social. Entonces, a través de la noción de estrategia, el autor lo que intenta hacer es tratar de fusionar, de unificar tanto la visión estructuralista como la visión constructivista. Bien, por eso es tan importante la visión de estrategia. Y habíamos ujú, utilizado también la metáfora del juego para entender la noción de estrategia, ¿no? Que uno puede llevar adelante una apuesta en un juego, una apuesta subjetiva en un juego determinado, es decir, hacer, no sé, cualquier cosa, cierta gambeta, cierto pase, cierto lo que sea, es decir, realiza una apuesta, un plan en el marco de un juego, eh, más allá que existen reglas objetivas que lo condicionan. ¿Bien? Es decir, más allá que existe un marco de condicionamiento objetivo, el sujeto en ese marco sigue llevando adelante apuestas o estrategias subjetivas. Entonces, la estrategia sería, la noción de estrategia, la fusión de estos dos elementos, el condicionamiento objetivo social y la apuesta subjetiva de los individuos. Bien, entonces, y en el texto el autor da muchos ejemplos de estrategias que algunos sobrevolamos la clase pasada, dice estrategias de ujú, inversión biológica, estrategias económicas, estrategias ujú. educativas, estrategias simbólicas, eh, y las estrategias, todas estas estrategias siempre se despliegan en medios o mecanismos de reproducción. Bien, y dijimos que los medios MR son Ujú. medios o mecanismos de reproducción, son el lugar o el espacio donde se materializan o se despliegan estas estrategias. Podemos pensar en la institución matrimonial, en la familia, no sé, en una institución económica, en una institución educativa,
son todos los espacios donde se materializa dicha estrategia, ¿bien? A ver, entonces, ¿cómo es la relación entre la estrategia de reproducción y los medios de reproducción social? El autor nos explica lo siguiente. Él dice, esto algo lo vimos en la clase pasada, pero repasémoslo. La estrategia de reproducción social responde al beneficio que espera obtener al invertir en determinado medio de reproducción social. Entonces, yo voy a llevar adelante un plan, una estrategia como grupo, como sujeto, buscando obtener un beneficio al invertir en determinado lugar. Busco obtener un beneficio. ¿Ok? Es decir, voy a correr un poquito, un minutito, la pantalla, así podemos ver todos. Ahí vamos. Bien. Busco obtener un beneficio al llevar adelante mi estrategia. ¿Bien? Y en el momento que elijo determinado medio de reproducción social, estoy estableciendo en mi elección un sistema de preferencias. No sé, un ejemplo, ¿no? Yo, padre, profesional, esposa o compañera profesional, elijo que mi hijo se forme en una institución educativa de determinadas características que responda a mis características de clase, ¿no? Que responda a mi proyección de futuro que yo tengo con respecto a mi hijo. Quiero que estudie determinada carrera, ¿eh? Quiero que frecuente determinados clubes, quiero que sus espacios de recreación tengan determinadas características. Es decir, voy estableciendo un sistema de preferencias de acuerdo a mis características como grupo social. ¿Bien? Entonces, mi estrategia que busca obtener un beneficio determinado al invertir en medios de reproducción particulares, siempre va a establecer un sistema de preferencias. Y a través de este sistema de preferencias se tiende a asegurar la posición social del grupo y a marcar diferencias con el resto de los grupos, ¿no? A marcar identidades diferenciales, dice Bourdieu, ¿no? Se busca marcar identidades diferenciales entre los grupos sociales. ¿Bien? O sea, y esto puede ser muy diverso, no sé, yo le daba el ejemplo la clase pasada, yo elijo mandar a mi hijo al Newman. Newman es un lugar, colegio de formación donde han pasado personas muy particulares, que sean bueno, que no solamente busca una formación particular, sino un roce social particular. Bien, van una clase alta, bien marcada, que no está buscando solamente una formación de excelencia, porque hay que ver si realmente existen esos espacios, sino principalmente se buscan ciertas cuestiones de inversión simbólica y social que dichos espacios le brindan a las personas que se forman allí. Bien. En cambio, si yo busco que mi hijo, no sé, vaya al Nacional Buenos Aires o al Pellegrini, ¿no? Y mi hijo, obviamente, siempre que esté de acuerdo, también estoy buscando otro tipo de sistemas, otro tipo de preferencia. Bien. Y así podríamos también pensar en determinadas universidades públicas o privadas, en determinadas carreras, ¿no? Determinadas carreras también. Bien. Entonces, con la idea de asegurar la reproducción de una posición social particular, como también marcar diferencias entre los grupos. Ahora bien, lo que nos debería llamar la atención, de alguna manera a todos, es lo siguiente. O sea, nosotros tenemos incorporado la idea que los sistemas educativos, el colegio, la escuela, son espacios que garantizan la igualdad entre las personas. ¿Bien? Es decir, uno piensa cuando se dice livianamente
Esto se soluciona con educación. El problema actual, siempre el mismo discurso, se soluciona principalmente con educación. La escuela es el lugar de la igualdad de oportunidades. Bien, pero entonces, lo que se pregunta Bourdieu, ¿no es el sistema educativo el democratizador por excelencia que promueve la igualdad de oportunidades? Pero al mismo tiempo está diciendo el autor que a través de las instituciones educativas que se eligen se establece un sistema de preferencias que garantiza la reproducción de diferentes posiciones sociales. ¿Qué tiene de igualdad de eso? ¿Qué tiene de mecanismo de reproducción igualitario? ¿Cómo funciona un sistema educativo? Entonces, él lo explica de la siguiente manera, y miren qué interesante lo que dice, cómo funciona el sistema educativo como mecanismo de reproducción social. Él dice, los sistemas educativos, en general, se construyeron a partir de las consignas de igualdad de oportunidades y de movilidad individual ascendente. Es decir, los sistemas educativos plantean como consigna, no quiere decir que sea real, como consigna que es el espacio de igualdad de oportunidades por excelencia. ¿Bien? Todos, en el caso argentino, ¿no? Por supuesto, todos tienen acceso libre y gratuito a una educación primaria, secundaria y universitaria, ¿no? Igualdad de oportunidades. Y en segundo lugar, la otra idea que funda, ¿no?, todo sistema educativo es la posibilidad de que sirva como un medio de movilidad individual, independientemente a la clase social de pertenencia. Esta idea de mi padre, trabajador raso, y mi hijo, un médico, llegó a ser un médico formado, totalmente diferente su futuro y su expectativa de futuro con su clase de origen. Por eso dice que la otra consigna que reproduce el sistema educativo es esta idea de movilidad individual independientemente de la clase social de pertenencia. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta que da Bourdieu a estas consignas? Él dice, en general, con el sistema educativo sucede algo muy distinto. Los sistemas educativos producen, en general, efectos socialmente conservadores. Bien. ¿Por qué dice esto? Por lo siguiente, dice, porque contribuyen a asegurar la reproducción social del orden existente. ¿Cómo sería esto? A ver, ¿cómo podríamos explicar? A ver, ¿qué dice Bourdieu? ¿Por dónde puede ir la línea argumental de Bourdieu? ¿Por qué el sistema educativo tiende como característica particular a reproducir lo que existe, el orden existente, por ende a tener un efecto socialmente conservador? ¿Por qué podemos pensar que es así? Que viene de alguna manera a chocar en general la idea que tenemos todos incorporado, ¿no? La educación nos salva, la educación nos libera, la educación nos iguala. ¿Por qué el sistema educativo puede ser pensado como, o es para Bourdieu, totalmente de acuerdo, por supuesto, un mecanismo de reproducción que en general por sí mismo tiene efectos conservadores? Y lo explica de la siguiente manera. Él dice, tiene efectos conservadores y tiende a reproducir el orden social existente porque distribuye el capital cultural favoreciendo a aquellos que detentan un capital heredado y eliminan y expulsan a aquellas familias o sujetos que están más desprovistos o que carecen de dicho capital. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, seguramente algunos lo saben, otros no. En la educación secundaria argentina, ¿cuántos chicos finalizan el colegio secundario a tiempo? ¿Cuántos creen ustedes? De 10, ¿cuántos finalizan? Y depende de las condiciones que tenga cada uno.
hay estudiantes que no tienen las condiciones económicas para poder terminar, porque tienen que trabajar o por diferentes cuestiones, y quizás terminan el secundario en el censo de adultos. Bueno, en secundaria de adultos que ya desapareció por lo menos en provincia el bachillerato, pero la mayoría lo termina a destiempo y con el sacrificio de tener que trabajar y estudiar a la vez, pero sí, es un porcentaje mínimo en comparación quizás a, no sé, los secundarios de Capital Federal, Sí, pero quizás a los secundarios nivel, privados. si bien es verdad que hay diferencias dependiendo el territorio que se analice, eso es claro, pero a nivel nacional, los datos a nivel nacional del 2019 son que 5 de cada 10 estudiantes de nivel secundario termina a tiempo en la Argentina el secundario. 5 de cada 10. O sea, en estos 5 que no están terminando a tiempo, va a haber un porcentaje que directamente es una deserción total, que nunca va a volver a estudiar, y otros, como decís vos, lo van a terminar en otra etapa educativa. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, el sistema educativo, por sí mismo, ¿cómo está funcionando como mecanismo de reproducción? Solamente, como señalás vos, Florencia, en estos casos, favoreciendo a aquellos que detentan cierto capital cultural, económico, social heredado, y eliminando en la carrera a aquellos que carecen o están en mayor medida desprovistos de dicho capital. Como señalás vos, chicos, chicas que tienen que trabajar, que viven en condiciones de gran vulnerabilidad, que tienen problemas familiares muy, muy importantes, bueno, un sinnúmero de situaciones ya, que están atravesados por situaciones de violencia permanente, es decir, un montón de situaciones sociales de las cuales el sistema educativo no se puede aislar porque es el resultado de la sociedad en la cual se desarrolla. Por eso nunca hay que pensar el sistema educativo, esto también lo podría decir tranquilamente Durkheim, despojado del contexto histórico en el cual se desarrolla. Porque si no, lo que estamos haciendo es una vaga idealización. Entonces, el sistema educativo por sí mismo, o sea, subrayo esto, por sí mismo, es un mecanismo de reproducción que tiende a generalizar efectos conservadores, porque hace esta clara diferenciación bien, entre solamente van a seguir en carrera y van a cumplir sus objetivos aquellos que detenten cierto tipo de capital y serán eliminados o expulsados aquellos que no lo poseen. Bien, por ejemplo, vamos a un nivel superior. ¿Cuántos chicos y chicas que comienzan la universidad en la Argentina terminan, finalizan, de 10? ¿Cuántos finalizan? Dato 2019. Perfecto, te veo 3 dedos. 3 de 10. 3 de 10. A ver, ¿y esto por qué, digamos? ¿Esto por qué? Porque los sistemas educativos por sí mismos, ¿qué están? Acá estos espacios y demás, no importa la materia, lo que están haciendo es, de alguna manera, con un examen, con una evaluación y demás, no están evaluando a individuos socialmente diferentes, sino poniendo una nota numérica o como sea, dejando en el camino a sujetos totalmente diferentes, con historias totalmente diferentes, sin elementos de contención. Solamente van a seguir en carrera aquellos que detenten cierto capital familiar o de contexto, capital cultural, económico, heredado, y dejando en el camino a aquellos que no lo tengan. ¿Bien? Entonces, necesariamente, como el sistema educativo, podríamos decir muy poco académico, no sale de un repollo, sino que expresa a la sociedad a la que pertenece, va a reproducir el orden existente. Y al reproducir el orden existente, reproduce, como ahora ya vamos a ver más adelante, las desigualdades sociales existentes. Bien, sigamos. Entonces, teniendo en cuenta lo que decimos, se pregunta Bourdieu, ¿esto quiere decir que el sistema educativo por sí mismo garantiza que no cambie nada? ¿Quiere decir que el sistema educativo garantiza que todo se mantenga igual? Y la respuesta que da Bourdieu es bien lúcida. Él dice, los sistemas educativos
reproducen las estructuras sociales de las que surgen. No hacen otra cosa. Reproducen las estructuras sociales de las que surgen. Por ende, reproducen las desigualdades sociales existentes en la sociedad. ¿Bien? Esto no quiere decir que lo haga sin transformaciones. A ver, este punto es muy importante. Dice, si bien reproduce las desigualdades que existen en la sociedad, dicha reproducción, con el tiempo, puede presentar transformaciones o cuestionamientos. Es decir, los sistemas educativos son atravesados por cambios sociales. Piensen, desde reformas educativas, ¿no? Inclusión de obligatoriedad de ciertos niveles. Hasta hace un tiempo no era obligatorio el colegio secundario, por ejemplo. Es decir, bien, cambios sociales lo atraviesan, y también los atraviesan las resistencias de ciertos sectores desfavorecidos, socialmente desfavorecidos. Frente a estos cambios, frente a estas resistencias, vamos a tener momentos en que aumenta, se mantiene o se minimiza la acción reproductora del sistema educativo. ¿Bien? Entonces, en estos términos tenemos que analizarlo. Momentos en que aumenta, se mantiene o disminuye la reproducción del orden social existente. ¿Bien? Y esto va a depender realmente de las resistencias de determinados grupos sociales, como de los cambios que atraviesen al sistema educativo. Entonces, ¿qué podemos esperar del sistema educativo? Lo que podemos esperar es que no refuerce, que no aumente la desigualdad existente. ¿Y cómo podemos hacer para que el sistema educativo, pensemos juntos, no aumente la desigualdad existente? Si somos todos sujetos diferentes, ¿no? De historias diferentes, que pertenecemos a clases sociales diferentes, padres profesionales, no profesionales, ¿bien? Entornos culturales particulares, ¿cómo podemos hacer que esta desigualdad no aumente o no se refuerce? ¿Cómo podemos hacer? Haciéndonos, a través de determinadas políticas públicas, un poco más iguales, igualándonos, ¿bien? Es decir, Bourdieu lo va a decir mucho mejor, a través de ciertas políticas públicas, lo que se tiene que buscar es regular la competencia y las diferencias entre las personas. ¿Mm? ¿Se entiende? Para que el sistema educativo por sí mismo no siga reproduciendo la desigualdad. ¿Bien? Y obviamente un ejemplo de esto, podemos hablar de muchos, pero un ejemplo de esto es claramente la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo tuvo este objetivo. ¿Falencias tiene? Sí, por supuesto, tiene muchas falencias, pero como objetivo, o sea, tiene esta idea de garantizar un mayor acceso de las chicas, de los chicos, tanto a la primaria como a la secundaria. Todavía no ha logrado disminuir significativamente la deserción, pero sí ha logrado acercar el colegio a muchos chicos que nunca, o familias que nunca habían sido atravesadas por la institución educativa. Es decir, en el momento que yo te doy un subsidio económico a una persona, ¿no? A un grupo social, y ese subsidio económico está atado a cumplir ciertas reglas de escolaridad, estoy intentando igualar, ¿bien? Pero entiéndase, la no reproducción lineal de la desigualdad social que hace el sistema educativo tiene, para que no sea tan fuerte dicha reproducción, tiene que ser acompañado por una política social externa. El sistema educativo por sí mismo siempre va a tener efectos conservadores, porque se desarrolla en una sociedad claramente desigual. Bien. Profe, Sí. también esto es muy importante en cuanto a lo que es educación, la desnutrición, porque un niño desnutrido es un niño discapacitado directamente. Excelente, excelente. ¿Cómo se puede hablar que la educación por sí misma es un instrumento de igualdad de oportunidades cuando tenés estudiando dos chicos o dos chicas totalmente desiguales? Un chico que ha sido alimentado
como corresponde, y una persona que está atravesando por falencias de nutrición importantes, no puede pensar de la misma manera, no puede reflexionar, no puede tener la atención suficiente. ¿Bien? Entonces, claramente, la educación por sí misma no está igualando ahí. Tiene que haber una política externa que regule la competencia y las diferencias entre esos dos alumnos o alumnas para reducir la desigualdad entre los mismos. También el entorno familiar, que es muy importante. Claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bien. Entonces, el objetivo, dice Bourdieu, siempre va a ser tratar de aminorar el efecto que produce el sistema educativo, aminorarlo, reducirlo, minimizarlo. ¿Y cuál es este efecto que produce el sistema educativo? Presten atención, que es muy importante esto. El efecto que hay que aminorar y que inevitablemente produce el sistema educativo es que transforma las desigualdades sociales previas en desigualdades naturales. Vuelvo a repetir, el sistema educativo produce un efecto inevitable, que es transforma desigualdades sociales previas en desigualdades naturales. O sea, yo a lo largo de mi historia como docente y como alumno en colegios secundarios y en la universidad, he escuchado a profesoras de diferente nivel decir, este alumno, esta alumna es más inteligente que otro, la nota expresa una inteligencia, y claramente, sin ningún tipo de tapujo y naturalidad, es decir, es más inteligente, es menos inteligente, digamos. Entonces, ¿qué se pregunta Bourdieu? ¿Qué dispositivo ideológico está funcionando en la institución educativa? En velar, ¿no?, las desigualdades que existen de base entre todos nosotros y transformar esas desigualdades sociales en desigualdades naturales. Depende de los dones individuales, del esfuerzo individual, cómo te vaya a un alumno o a otro en su trayectoria educativa. Y no la desigualdad social de base que existe entre ellos. Es por esto que dice, lo que hay que intentar minimizar, reducir constantemente, es el efecto que produce el sistema educativo, que consiste en transformar las desigualdades sociales en desigualdades naturales. ¿Bien? ¿Se entiende o es complejo? Y es un poco complejo, pero es verdad todo eso que se acaba de decir, y que muchas veces los docentes dicen esto, no miran, decir, este es más inteligente, pero no sé si decir, no se animaron a mirar un poquito más allá de la pestaña, es decir, cuál es el entorno social por el cual ese que lo consideran no inteligente está atravesando. Uh-huh. Sí, hasta yo te podría decir, mira, hasta para hacer, no es ni una falencia del docente en sí que diga eso. Es el efecto que produce en el docente el funcionamiento natural del sistema educativo. Entonces, para que el docente, para encontrar un docente que no diga eso, que no reproduzca ese discurso dominante en una escuela, se tiene que modificar a través de políticas públicas, sociales, a largo plazo, el sistema educativo. Eso sería como la postura. Que un docente diga eso es simplemente el resultado del efecto que produce el sistema educativo en él, ¿no? Que se piensa a sí mismo de esta manera. ¿Bien? O sea, esto es bien importante, entonces, que quede claro, el sistema educativo para Bourdieu vela, oculta, opaca las desigualdades sociales que existen entre los sujetos y las transforma en desigualdades naturales. ¿Bien? Llegar a terminar el colegio, tener una buena nota en determinada materia, no expresa desigualdades de base, sino que lo que expresa son dones naturales o características individuales particulares. ¿Okay? Entonces, de esta manera, es más que obvio, se niegan las asimetrías que existen entre las personas, producto del capital heredado, y se perpetúa y legitima
el orden establecido y las diferencias que existen entre las personas. Es por esto que el autor dice de forma muy, en realidad no lo dice así, es una interpretación nuestra, que es el sistema educativo más que desclasar, enclasa. ¿Qué quiere decir esto? Si uno lo piensa como el sistema educativo es el trampolín para que yo pase de una clase a otra, más que esto, lo que hace el sistema educativo es enclasarnos. Enclasarnos, es decir, ubicarnos en una clase determinada y no permitir que nos movamos de la misma. Esto es simplemente para una alusión. Esto es un mural de Chile, un mural de Chile, bastante alusivo. Obviamente se dan cuenta que no tengo que explicar un mural, digamos, toma la iconografía de Coca-Cola, ¿no? Obviamente lo hace como representación de lo que sería la educación, una educación de mercado, una educación mercantilizada, y anotando las demandas frente a una educación que realmente es muy desigual, ¿no? No quiere decir que la nuestra no lo sea, pero hay países peores, ¿no? Hay países peores. Disculpe, profe. Sí, Cristian. En cuanto a lo que mencionaba recién acerca de aminorar las desigualdades, ¿no? Usted mencionaba que depende no del sistema educativo por sí solo, sino de políticas externas que puedan ser dirigidas hacia el sistema educativo. Mencionaba la AUH, mencionaba también, por ejemplo, la ley del 2006 que convierte en obligatorio el nivel secundario. Y, por ejemplo, seguimos arraigando a las aulas el sistema de evaluación meritocrático, ¿no? Dentro de estas cuestiones, el docente quizás evalúa desde la homogeneidad al grupo de estudiantes, no entendiendo o quizás no focalizando en que el grupo de estudiantes parte de la heterogeneidad. Y dentro desde esa misma dinámica, la institución escuela también premia a esta cuestión meritocrática de el mejor y el peor, este cuánto sabe, este cuán inteligente es, a diferencia de Juancito que tanto le cuesta. Y en el cuadro de honor, en la bandera, generalmente están los que tienen mejores promedios. Y desde esta cuestión quizás no nos repensamos al momento de la educación, ¿no? Y a seguir reproduciendo de manera conservadora esto que el sistema impone, este régimen meritocrático. Sí, claramente, claramente. Y además de lo que señalás vos de lo discursivo, ¿no? De lo discursivo de poner a determinados alumnos o alumnas en determinados podios, ¿no? Que sobresalen del resto, claramente en ninguna institución pública y también privada existen los espacios adecuados para tratar de igualar. Porque es cierto que no todos somos iguales, pero porque es más que obvio, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque no todos nacemos en el mismo lugar. Entonces, ni en la universidad pública ni en la UBA existen los espacios para igualar. El CBC, que se presenta como un espacio de aparente igualación, en muchos casos termina funcionando lamentablemente como un filtro. ¿Por qué? Porque no existen espacios paralelos al CBC que acompañen realmente a alumnos, alumnas que puedan tener dificultades de comprensión del texto, de lectura, de redacción. ¿Qué sería específicamente una política de igualación personalizada para tratar en lo posible, nunca logrando una totalidad, pero para tratar de igualar?